Muy bien, pues continuamos con la exposición por parte de IBACE y continúo con la exposición que ha realizado mi compañero Javier Mínguez. Él se ha centrado en la parte de ayudas, de programas, de líneas de financiación a todo el marco de la I+D+I, y yo me voy a centrar en los servicios. No voy a hablar de ayudas, voy a hablar de servicios. ¿Y qué servicios? Los servicios europeos o servicios para que nuestras empresas de cualquier sector participen en las convocatorias que lanza la Comisión Europea y que no están hechas para otros países ni para otros territorios más fuertes, sino que están hechos para nosotros. Es decir, para que nuestras pymes puedan acceder a ellas. Y para esto el IBACE pues lo que ha puesto en marcha es toda una estrategia que facilita la participación de las empresas en los programas europeos. Suena un poco distante, porque esto de los programas europeos tradicionalmente se ha dejado para otros, empezando por los países más del centro de Europa, como Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido en su día, pero no, España participa y la Comunidad Valenciana participa y mucho, y ahora lo vamos a ver. Y entonces con esto lo que queremos decir es que el que no participa debería participar, porque está perdiendo oportunidad, y entonces, bueno, pues para eso lo que hemos hecho ha sido generar un marco de servicios en el que estamos intentando facilitar que las empresas, los centros tecnológicos y todas las entidades que apoyan la innovación y la competitividad empresarial a nivel de Comunidad Valenciana participen, lo primero, en las distintas convocatorias de fondos competitivos que lanza Bruselas. Facilitemos la participación también en redes y consorcios europeos donde las empresas encuentran homólogos con los que negociar y con los que compartir oportunidades de negocio, oportunidad no solo de mercado, sino también oportunidad tecnológica, de desarrollo de proyectos más avanzados en I+D, etcétera, etcétera. Después, cubrimos el rol de coordinar una batería de servicios de lo que son las euroventanillas, las tradicionales euroventanillas que estuvieron facilitando el acceso de las pymes a los servicios de la Unión Europea. Pues estas euroventanillas actualmente le llamamos Enterprise Europe Network, Centros de Empresa Europa, CEIMED. Y esa es la palabra con la que se tienen que quedar hoy, la palabra CEIMED, porque el resto ya Google lo encuentra todo. Si uno se queda con la palabra CEIMED, ya lo que es en sí, cómo acceder a estos servicios, la red te lo permite. Y por último, pues tenemos desde IBACE, estamos facilitando todos estos servicios en colaboración con el CEDETI a nivel nacional, porque somos punto de I+D+I, de información internacional de I+D+I, y con las plataformas que tiene la propia Generalitat Valenciana, tanto en Bruselas como en otros países, ¿no? Con oficinas de promoción exterior. Este sería lo que yo he dicho de forma gráfica en 4 grandes bloques. El primero, permitir que las empresas vayan a las principales convocatorias. Son estas que tienen ahí el banderín de la Unión Europea, ¿vale? Con el número 1, Horizonte Europa para la I+D, COSME en programas de competitividad empresarial. Ahora estamos con todo el entorno de factorías de futuro, de las plataformas de especialización inteligente. Hemos trabajado, por ejemplo, en cambio climático con la plataforma del conocimiento Climate Kit. Estamos trabajando en food, en alimentos, estamos trabajando en energía, ¿de acuerdo? Después, la participación en las convocatorias de economía sostenible, por ejemplo, acompañar para que las empresas presenten propuestas en live. Esto sería un primer espacio. El segundo espacio, de forma didáctica, es este que pongo aquí, que es la batería, las euroventanillas, que ahora no se le llaman euroventanillas, le llamamos EN6MED, y que quiero remarcar muy mucho. Después describiré qué hacemos ahí en CEIMED para que la empresa, digamos, tenga un servicio y pueda terminar accediendo a una financiación europea o a participar en un encuentro internacional de su sector, etcétera, etcétera. El tercero es más institucional, es que tenemos la obligación como Comunidad Valenciana, como Gobierno Regional Valenciano, de estar en aquellos entornos
donde se analiza y se debaten las mejores prácticas y las mejores estrategias de apoyo a las pymes, y estos son las redes europeas, pero ahí digamos que eso se lo reserva el IBACE, porque nos toca estar con nuestros colegas del resto de regiones de Europa contrastando, comparando, y eso es lo que nos permite luego pues poner aquí en marcha digamos instrumentos y herramientas novedosas, ¿no?, a partir de estas redes del tercer bloque. Y el cuarto es lo que he dicho ya, colaboración a nivel de Estado con el CEDETI y con otras, y también con la oficina de la Delegación Valenciana en Bruselas. Nuestro día a día, ¿qué hacemos para que las pymes accedan a los programas europeos? Pues hacemos todo lo que son jornadas, talleres de información sobre las distintas convocatorias que se van abriendo. Tenemos digamos, una ventanilla donde damos asesoramiento para la preparación de consorcios europeos, donde nuestras empresas participan con empresas francesas o italianas o del norte de Europa por sectores y por definición de tecnologías en distintas, por ejemplo, convocatorias donde hay que ir de forma consorciada, ¿vale? Facilitamos la preparación de las propuestas, acompañamos en la preparación de las propuestas, difundimos todas lo que son las distintas iniciativas, organizamos Infodays también e informamos sobre los instrumentos financieros que pone en marcha la Comisión Europea, ¿vale? Y después damos un servicio también europeo en la protección de la I+D+I, lo que llamamos bueno, pues la ventanilla, digamos, de propiedad industrial, patentes y marcas, que tiene una cobertura europea. Estos son ejemplos de la amalgama. Es muy complicado el ámbito europeo, por lo cual no me voy a detener, porque lo que quiero es que se lleven, es complicado, me refiero por la diversidad de convocatorias, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Quedarse con algún acrónimo, SEIMED, por ejemplo, o que IBACE les acompaña cuando uno dice, y yo a nivel europeo podría tener algo. Bueno, pues IBACE les puede perfilar, dependiendo del sector y de del tipo de empresa que ustedes sean, les puede, digamos, perfilar en qué convocatoria podrían ir. IBACE con toda la red de entidades que participan ahí, en SEIMED. He dicho que el IBACE tiene un papel institucional, y es que nosotros a su vez, además de dar servicios a las empresas, tenemos que estar permanentemente en colaboración y en interlocución con aquellas estructuras que hacen lo mismo que nosotros en otras regiones de Europa, y eso son lo que llamamos redes. Y entonces, lo que hemos hecho desde ya muchos años, IBACE, saben todos que nace en el año 2013 a partir de la fusión de 4 grandes organismos de la Generalitat. Uno de ellos era INPIBA, Instituto de la Mediana y Pequeña Industria, el otro era IBEX, Instituto Valenciano de la Exportación, el otro era la Agencia Valenciana de la Energía y el otro era el SEPIVA, que lleva toda la parte de suelo empresarial, suelo industrial, seguridad industrial, vehículos, etcétera, etcétera. Bueno, de toda esta fusión nace el IBACE. El IBACE acumula entonces una experiencia de más de 35, casi 40 años en el ámbito también europeo de interrelaciones, que nos ha permitido pues poder decir que la Comunidad Valenciana está en muchos momentos en la parte alta, en el cenit de lo que es la colaboración interregional con otras regiones. Y esto es a través de las redes. Ahí, esta es una parcela muy institucional, es nuestra. Estamos en las principales redes europeas, en Eurada, con el resto de regiones a nivel de lo que son los IBACES europeos. En fin, he hecho ahí una descripción. Por ejemplo, el CEI Castellón, que ustedes tienen aquí muy próximo, participa y están en el equipo directivo, en la junta, digamos, de la EBN, con sede en Bruselas, que engloba todos los CEIs, todas las incubadoras europeas. Es decir, hemos intentado tener un posicionamiento, y esto al final revierte en las empresas, ¿no? A nivel nacional, pues estamos trabajando con la red de centros de excelencia, dinamizamos los premios nacionales de excelencia, donde intentamos que las empresas valencianas participen activamente en esos premios nacionales. Estamos con la Fundación Cotec, generando también, digamos,
transmisión del conocimiento, es Fundación para la Innovación a nivel de España, etcétera. Y luego estamos en un marco de cooperación internacional, pues con América Latina y con el resto de regiones españolas a través de las agencias de desarrollo regional. Todo esto es la parte que a nosotros nos facilita el que al final tengamos un despliegue de servicios para las empresas, ¿vale? Digamos que eso nos provee a nosotros de experiencia, de conocimiento y también da presencia institucional de Comunidad Valenciana en entornos europeos e internacionales. Pero ahora volvemos a los servicios. Ahora ya empiezo claramente a describir los servicios que estamos generando a través de SEIMED. SEIMED es una red a nivel mundial que se le llama, lo que he dicho antes, Centros de Empresa Europa, Enterprise Europe Network. Esta red a nivel mundial nos permite estar trabajando con casi 600 organizaciones con las que mantenemos una interlocución y unas herramientas comunes para analizar la información y ver oportunidades de negocio y oportunidades a nivel de financiación o de proyectos de I+D. Ahí en esas organizaciones pues hay cámaras de comercio, universidades y está trabajando en 60 países, en los países de la Unión Europea y en países de hasta 60, pues tenemos desde China, pasando por Israel, México, América Latina, Japón, Corea del Sur. Es decir, al final lo que permite es que nuestra empresa, una empresa ubicada en Benicarló, ¿vale?, pueda encontrar y pueda localizar oportunidades de negocio en otros países, ¿vale? ¿Quiénes están detrás de SEIMED? Esto no lo hace en solitario el IBACE. Creamos, la Comisión Europea nos dijo a todas las regiones, tienen que organizarse, ustedes tienen que generar un consorcio que yo me pueda creer, que tenga valor suficiente para que yo les dé una financiación. Y con esa financiación ustedes van a dar un servicio que va a ser el mismo en Castellón que en Helsinki. O sea, la pyme de Helsinki va a tener el mismo servicio que la pyme que se acerca a esta ventanilla en Castellón, ¿vale? Estandariza el servicio y dice la tipología de servicios que la Comisión Europea va a pagar de forma gratuita. La empresa lo va a tener gratuito, pero la empresa se tiene que aproximar. O sea, si la empresa no va a la ventanilla no va a la empresa, por mucha difusión y divulgación que hagamos de los servicios de SEIMED. Y en este consorcio, pues estamos trabajando con las cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana, que ya trabajaban, a su vez ya eran históricas euroventanillas. Estamos trabajando con la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, estamos trabajando con los CEIs, el CEI de Castellón, integrado en la red de CEIs de la Comunidad Valenciana, con la Confederación Empresarial Valenciana y con toda esta batería o sea, con todas estas entidades desarrollamos la batería de servicios. ¿Qué servicios prestamos? Pues tenemos 3 bloques de servicios, donde posiblemente, dependiendo de la naturaleza de su empresa, puedan encontrar más adecuación en unos u en otros, ¿no? Lo primero, apoyamos la internacionalización de las pymes. La internacionalización de las pymes, para lo que generamos permanentemente una información sobre todo lo que es el marco normativo, la legislación y políticas de internacionalización de la propia Unión Europea en esos 60 países de los que estaba hablando, que participan o que están integrados en el paraguas de la Enterprise Europe Network, que nosotros aquí llamamos SEIMED. Insisto mucho en los conceptos para que se queden, como hay tanta información, que se queden con SEIMED. Fomentamos la cooperación empresarial, facilitando la participación en encuentros empresariales a nivel internacional o el acceso a las bases de datos de las miles de empresas que van cargando su información a través de estas casi 600 organizaciones que decía que están en esta red a nivel internacional. Luego facilitamos las consultas públicas que tienen las pymes muchas veces en base a la regulación europea. La regulación europea afecta a los sectores y ahí hay consultas públicas que hay que vislumbrar y que las generamos o bien individualmente para la empresa o para las federaciones o asociaciones empresariales sectoriales. Y luego facilitamos la licitación pública internacional, la participación de las empresas en ese gran espacio de la licitación internacional donde hay mucho dinero también.
y donde entendemos que cuanto más esfuerzo hagamos y aproximemos a las empresas pueden obtener fondos de esos bloques de licitación, ¿no? El segundo, digamos, paquete de servicios que generamos desde la red de la Enterprise Europe Network SEIMED es el de apoyar la innovación en la empresa. ¿Qué servicios le damos a la empresa? Pues lo primero, facilitamos todo lo que es el conocimiento de oportunidades que otras empresas a nivel nacional e internacional están cargando en las bases de datos, donde definen sus necesidades y sus ofertas también. Entonces hacemos un cruce directamente de esas bases de datos con los perfiles que nosotros vamos cargando de las empresas de la Comunidad Valenciana que van entrando en esta base y que podemos perfectamente facilitar el cruce de oferta y demanda. Facilitamos los encuentros tecnológicos internacionales. Después veremos cifras de las empresas que han participado y que acreditan que esto no queda en una mera presentación de PowerPoint, sino que las empresas están ahí participando. Generamos asesoramiento en propiedad industrial e intelectual, muy importante también en el ámbito de la innovación, la propia protección de la innovación. Y después damos asistencia técnica en la negociación de contratos para la transferencia tecnológica o asistencia técnica en visualizar medidas de financiación a la I+D. Para eso hay técnicos en la red de SEIMED y en concreto en IBACE, que aquellas empresas que entran ya en fases más elevadas, donde ya tienen proyectos de I+D y quieren alcanzar una financiación directa europea a través de los instrumentos financieros, pues ya se les da un servicio individualizado. Por último, tenemos esta parte que es la promoción de la I+D, que en este caso sería, por ejemplo, el nuevo programa de Horizonte Europa, donde hay más de 100.000 millones para Europa, pero que España tendría que retornar unas cantidades y la Comunidad Valenciana debería tener también un peso específico de acuerdo con su peso económico en ese retorno, que luego veremos que también es posible participar en ello, porque les voy a presentar lo que ha sido el Horizonte 2020, que terminó hace un año y pico, pero que es la puerta de lo que va a ser el Horizonte Europa y donde tenemos que conseguir esos retornos. He dicho que dentro de SEIMED prestamos servicios en propiedad industrial e intelectual. Ahí tienen, de acuerdo con la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes, somos un centro reconocido a nivel europeo en propiedad industrial e intelectual. Y esos servicios son gratuitos, los tienen homologados a nivel europeo y las empresas, bueno, pues perfectamente pueden recurrir a ellos, y es más, deben recurrir a ellos como un facilitador de la protección de la innovación. Para eso el servicio pues tiene estructurados una serie de productos, hojas informativas, además de la atención virtual o presencial en oficina propia. Tenemos después pues una serie de productos, digamos, como las guías, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sería lo que es los servicios en sí. Y ahora les he dicho que estos servicios no quedan en el aire como algo etéreo, sino que son reales y que las empresas están participando en ellos. Y me gusta mucho insistir en los números, porque creo que son los que acreditan realmente la existencia de que ese servicio es útil para la pyme. Porque hablar de Europa muchas veces se nos escapa y lo vemos muy lejano y decimos, pero yo ¿a qué puedo acceder de todo esto? Bueno, pues podemos acceder, en principio, a través de SEIMED, pues de momento ya han participado más de 20.000 pymes de la Comunidad Valenciana en los distintos talleres, servicios, jornadas, infodays, que en muchas ocasiones les han abierto los ojos. Un taller específico en una convocatoria para un sector, bien sea en tema de energía o en tema de industria alimentaria, te abre los ojos y ves realmente la convocatoria y ves que puedo participar o no puedo participar, o al menos ya doy un primer paso, que es abrir
la mirada a oportunidades que tengo ahí delante. Bueno, pues el número de usuarios que han utilizado o que han pasado por los servicios de SEIMED son más de 20.000, pero de ellos, por ejemplo, 2.796 con un servicio especializado, por ejemplo, 1.277 empresas en asesoramientos de financiación y proyecto europeo, 547 auditorías tecnológicas hemos realizado, 486 asesoramientos en propiedad industrial, etcétera, etcétera, etcétera. La presentación la dejo ahí. Lo que vengo a decir es que son cifras de empresas de la Comunidad Valenciana, no son de otras regiones, ¿eh? Estamos hablando ya tal, en participación de más de 1.500 empresas en encuentros y misiones de transferencia tecnológica, que parece que eso es un concepto muy lejano, pues sí, es decir, acompañamos a las empresas para que participen, por ejemplo, en la gran feria de biomedicina o de materiales médicos en Düsseldorf, o en EcoBuild en Londres sobre materiales de construcción, o Ingenialia en Madrid, es decir, ISPAC Barcelona. Llevamos a las empresas para que ahí tengan encuentros con otras empresas europeas que están ofertando o demandando cooperación empresarial. ¿Y quién se encarga de esto? Pues dentro del SEIMED, por ejemplo, las cámaras de comercio. Es decir, luego cada uno tiene su rol dentro de SEIMED, porque no todos estamos en todo, sino que de esos servicios que les he descrito, después nos repartimos un poco las competencias en base a nuestra especialización, ¿no? Los institutos tecnológicos están más en la parte de auditoría tecnológica. Al final, ¿con qué vengo a decir? Que las empresas están ahí, que hay más de 1.000 empresas ya en las bases de datos valencianas que han sido filtradas por la propia Comisión Europea a través de estos servicios y forman parte de esa gran base de datos de empresas internacionales donde están permanentemente recibiendo oferta y demanda, luego ya se están moviendo a nivel internacional con autonomía del propio IBACE, porque las empresas comienzan ya su andadura en ese sentido. Y luego, bueno, pues hemos puesto en marcha una serie de contratos ya, o hemos facilitado acuerdos de cooperación tanto tecnológico como comercial. Yo resalto mucho los acuerdos de ámbito tecnológico, o por ejemplo resalto mucho el hecho de que se han generado más de 128 consorcios para programas europeos de I+D+I. Poner en marcha, y en eso las universidades saben mucho y los institutos tecnológicos también, poner en marcha un proyecto, una plataforma de I+D+I cuesta mucho. Entonces, el éxito es que han surgido en este periodo más de 128 consorcios de I+D+I a nivel europeo, donde están industrias, tal vez no son, digamos, cuando son pymes tienen un alto contenido de I+D, es cierto, en esas plataformas, pero es que estoy hablando desde el servicio más generalizado de información, etcétera, por donde han pasado 21.000 empresas, al último de mayor detalle en I+D, por ejemplo, que hemos levantado 128 consorcios. O sea, es la gran diferencia. Uno tiene que encajar y decir, de acuerdo con la naturaleza de mi empresa, estoy aquí o estoy allá. Vale, en estos momentos, a nivel europeo, una prioridad es retornar fondos para la I+D a través del gran programa marco Horizonte Europa. Y Horizonte Europa es la continuidad de lo que ha sido el Horizonte 2020. Solo quiero dar unos datos, porque ya me estoy comiendo el tiempo, unos datos de lo que ha sido Horizonte 2020. Nosotros, la Comunidad Valenciana, ha hecho un gran esfuerzo gracias a las empresas, ya todas las entidades del sistema de innovación, universidades, institutos tecnológicos, federaciones y tal, para haber dado un salto cualitativo y cuantitativo de lo que era nuestra participación en los fondos europeos de I+D a lo que ha sido el último periodo, que ha sido el 2014 al 2020. Eso significa que tenemos capacidad de hacerlo y que lo hemos hecho y lo hemos demostrado, porque cuando se planteó que la Comunidad Valenciana tenía que alcanzar alrededor del 9% del retorno que España iba a recibir de los fondos de Europa para el Horizonte 2020, nos echamos las manos a la cabeza sencillamente porque en el periodo anterior habíamos terminado con tan solo un 6
2,5%, entonces del peso nacional, digamos, y dijimos, ¿cómo vamos a subir esos puntos porcentuales? Que en millones de euros era superar los 460 millones de euros. Bueno, pues superamos a 525 millones de euros, es decir, lo hemos hecho. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues primero, con un buen mapa de gobernanza por competencias. Esta es la posición de España en el conjunto de los estados de la Unión Europea, cómo quedó en Horizonte 2020. Ahí todavía estaba Reino Unido como segunda potencia, la primera Alemania, Reino Unido, Francia y España. ¿Qué es lo interesante de la Comunidad Valenciana? Que hemos remontado muchísimo, porque a nivel general estamos como cuarta región, pero lo más importante es que estamos a la par que el País Vasco, porque Cataluña y Comunidad de Madrid, sus cifras nos quedan lejanas. Cataluña por su propia coyuntura y PIB industrial, población, etcétera, y Madrid porque aglutina la capitalización de la gran inversión, ¿vale? Incluida la I+D. Pero luego nosotros estábamos a mucha distancia del País Vasco, y eso es lo importante, eso es lo que nos tiene que animar como empresas, como sectores y tal, a decir, hemos estado ahí y lo hemos conseguido con unas subidas porcentuales que se han traducido en millones de euros y con unos sectores que han respondido a convocatorias como Ciencia Excelente, Materiales, Innovación en PYME. Por ejemplo, las TIC, tecnologías de la información, alimentación, salud, energías limpias, medio ambiente, transporte, seguridad. Es decir, las empresas han apostado. Y digo que las empresas han apostado porque este es el gran salto en el que queremos animar a la participación en Horizonte Europa. Es que las empresas, por primera vez, desde que se tienen datos en la política industrial de Comunidad Valenciana, las empresas han superado a las universidades en retorno. Que ese es el gran dato. Pensábamos que en la Comunidad Valenciana, si no empujaban las universidades o si no retornaban las universidades los fondos de I+D, las empresas no los iban a alcanzar. Las empresas han alcanzado a las universidades en retornos de I+D. Tenemos que al final las empresas han aglutinado el 38% del retorno de fondos europeos de I+D. Y eso es la gran noticia para Comunidad Valenciana, que nos ha posicionado como un referente a nivel nacional, ya no tanto por el volumen, sino por el hecho de la transformación, de que nuestras empresas han retornado de esos 525 millones, un 38% ha sido para ellas. O sea, creíamos que las empresas, que esto de retornar fondos de I+D competitivos de Europa era para otros. No, están aquí, en la Comunidad Valenciana, y muchas de ellas de tamaño muy pequeño, startups que han emergido de una forma absoluta. Bueno, pues esta es la distribución que yo me quedo con el pantallazo de lo que ha sido ahora el periodo 2014-2020. En esto pues hemos tenido en las propuestas una tasa de éxito del 14,58, hemos subido muchísimo el porcentaje de liderazgo de los proyectos, hemos subido a un 33% de los proyectos han sido liderados por nuestras empresas, etcétera. Y esto ya es un detalle más de las distintas convocatorias, y esto es que en el análisis nos han salido sectores deslumbrantes. Esa flecha que ponemos ahí en biotecnología en un 306% es una comparativa europea. O sea, estamos en un 306% en biotecnología. Son cifras que solamente algunos puntos en Alemania o tal te permite decir que están al mismo nivel que nosotros en biotecnología. Y eso nos lo tenemos que creer, porque es decir, hay espacios en los que estamos muy bien situados, o en tecnologías de la información, en las TICs, ¿vale? Esto es del desglose, estos datos los proporciona el CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Industria, en base al análisis general de todos los datos que la Comisión Europea tiene del retorno de lo que han sido el periodo 14-20. ¿Algunas conclusiones? Pues que la Comunidad Valenciana ha retornado más de 500 millones, que cuando nos dijeron que teníamos que pasar de 265 millones a 400 y pico, pusimos el grito en el cielo. No, es que hemos superado lo que se nos puso como máximo. Hemos superado en un 105% lo que se nos dio como máximo a alcanzar. La cuota de retornos respecto al Estado, pues
ha terminado casi en un 9%. Se han financiado 1.215 participaciones del total nacional, 331 entidades distintas, 262 empresas, el 79% de los participantes, además pymes, con lo que fue el instrumento PYME, que alcanzamos ahí cifras muy relevantes. Y bueno, que a nivel de sectores, pues hemos resaltado, por ejemplo, todo lo que es la biotecnología, la alimentación, las TICs, las energías limpias. Son sectores en los que la Comunidad Valenciana está trabajando muy bien. Y con esto yo finalizaría, habiéndoles hablado de lo que es la batería de servicios que damos, que se queden con SEIMED, que se queden con IBACE, con SEIMED, que lo que necesiten Google lo descubre todo. Si entran y ponen SEIMED, directamente les va a llevar a nuestra base de datos, y a partir de ahí ya los técnicos ya les irán orientando hacia dónde pueden dar primeros pasos, si es que no los han dado nunca a nivel europeo. Muchas gracias.